Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Una Tarde con CNC. Hoy tenemos temas muy interesantes y una compañía muy especial. Estamos con Karen López. Hola, Karen, ¿cómo estás? Ay, gracias, Pau, por lo especial. Muchas gracias. Hola, buenas tardes para ti, para todos los televidentes. Sí, estamos acompañados, tenemos muy buenas compañías el día de hoy. Pero yo antes de empezar este magazine que los acompaña a ustedes todas las tardes, de lunes a viernes, quiero mandarle un saludo muy especial, pero así grandote, gigante, a todos los periodistas de Cali, el Valle del Cauca y Colombia. A nuestros camarógrafos también, que a veces les toca hacer la labor periodística cuando llegamos, gajes del oficio, nosotros no podemos asistir, bueno, todo ese cuento. Y sin embargo ellos van y ponen el micrófono allá. Exacto, Sí, muchas veces preguntan. Muchas gracias a los camarógrafos y a todos los que nos ayudan a que todo esto sea posible. Y sobre todo los que desempeñamos la labor periodística con tanta agilidad, con tanta responsabilidad, porque informar es una responsabilidad muy grande. Así es, y hoy estamos celebrando el Día del Periodista, pero también estamos celebrando o acompañando en la celebración de unos amigos muy especiales que están aquí con nosotros el día de hoy. Así es, estamos celebrando el tercer aniversario de Radio Escom. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, bienvenidos a una tarde con CNC. Ellos son Lina María y se me olvidó Freddy. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, gracias. Bueno, hoy estamos en el tercer aniversario de Radio Escom. Primero, antes de entrar como en el cumpleaños, por decirlo así, hablemos de qué es Radio Escom. Bueno, mira, yo te cuento. Radio Escom es una emisora por internet que el objetivo es apoyar al talento colombiano, apoyar cantantes por medio del lenguaje universal que es la música y también apoyar cierto tipo de actividades culturales. ¿Cómo funciona? O sea, yo llego, ¿cómo ingreso para poder escuchar Exacto, la emisora? explícanos la ruta de acceso a la emisora. Bueno, ok. Es por internet, es una emisora virtual. Tú ingresas por medio pues, del browser www.radioescom.org. Hoy, como estamos pues de aniversario, hoy hay un programa especial donde estamos publicando todos los artistas que nosotros manejamos en este instante. Ingresas allí, él automáticamente tiene su propio reproductor y empieza a sonar la música pues, de nuestros artistas. O sea, cuando yo ingreso a la página de internet, ¿qué es? www.radioescom.org. Bueno, cuando yo ingreso a www.radioescom.org, busco yo mismo lo que quiero escuchar. No, es un reproductor pues, que está continuamente funcionando, ¿ya? Obviamente, pues también ahí en Contáctenos, tú puedes escribir ahí y decir, bueno, yo quiero que tal canción suene. Entonces, hay unos compañeros de nosotros que efectivamente están pendientes del chat y dicen, bueno, esta es la canción, coloquémosla a sonar. A petición del público. Correcto. Claro, también hay que dar espacio para escribir. Ok, perfecto. Bueno, háblanos un poquito como de la programación, qué tipo de programas podemos ver, escuchar en la emisora. Bueno, programas culturales, por ejemplo, a veces hacemos música en general, programas como son, por ejemplo, magazines, entrevistamos a personas, entrevistas de artistas. Un ejemplo, una de las artistas que nosotros tenemos ahí es la Orquesta de Caché, muy conocida pues aquí en la ciudad de Cali, que pues gente que se quiere dar a conocer y quiere dar como un poquito ese espacio de poder saber, bueno, chévere salir en algo o proyectar hacia los medios. Eso es lo más importante, ¿no, Paola? La oportunidad que Radio Escom, junto con nosotros, porque nosotros también nos incluimos ahí este canal, le abren las puertas a esos artistas nuevos, a los que se quieren dar a conocer. Y eso es súper importante, el apoyo que nosotros como medios de comunicación le damos a estos nuevos artistas. Bueno, hablando de un poquito del cuerpo de trabajo, cuénteme quiénes hacen parte de esta emisora, cuáles son las cabezas, los creadores de Radio Escom. Bueno, en las cabezas es él, El líder. David Andrés, él es el director y también cumplimos el papel de DJ, ambos también. Y mi persona, yo soy la jefe de redacción. Mejor dicho, la encargada de animar y de ponerle pues, a escuchar, por decirlo de alguna manera, a los que están ahí pendientes de la emisora. Claro. Listo. Ella es la voz líder de la emisora, se podría decir, la voz femenina. Y pasa por mí todos los correos, pues, que antes de mandarles a los artistas, también para cuadrar la cita con las entrevistas. Y pues, No, súper chévere. Súper chévere. Hoy tenemos como ellos, imagínense tan chistosos. Ellos son los que están cumpliendo años, pero les traen regalos a ellos. Y a nosotros Y a también. nosotros.
a los televidentes, así que pueden comunicarse al 666, se me olvidó, 6905. Ay, sí, Exacto, ya se lo aprendió. Sí, ya me lo aprendí, hice la tarea. 666-6905, esas son las líneas al aire. Y les vamos a regalar unos CDs. ¿Qué contienen estos CDs, Freddy? Bueno, esto contiene música en formato MP3, donde hay diferentes estilos musicales, como es merengue, rock en español, música popular, música digamos de carrilera, que es la que contiene, también tiene música Cualquiera, variada. variada, sí, bastante variada. De toda la música. Y es la música que estamos escuchando de fondo de nuestra entrevista. Ahí está el CD. El que quiera participar por este CD de música, reproductor MP3, puede comunicarse al 666-6905. Te dan sus datos internamente y nosotros de una les regalamos el CD. Bueno, ¿qué cosas nuevas que vienen para Radio Escom? Pues estamos de cumpleaños. Cuando uno cumpleaños quiere como, ay, yo voy a hacer esto nuevo porque quiero renovar. ¿Qué van a hacer ustedes Claro, nuevo? nosotros manejamos básicamente, como te iba diciendo, la parte del patrocinio a los artistas sin ningún ánimo de lucro. Un ejemplo, esa es, como ustedes saben, www.radioscom.org. Los ORG son entidades sin ánimo de lucro. Nosotros salimos de un proyecto en el año 98, más o menos, de la Asociación Scout de Colombia, que los Scouts puede ser la gente que brinda como el servicio a los demás. El proyecto terminó y pues lo que hicimos volver otra vez a retomar con un poquito más de fuerza ahora en el 2008 y pues llega con una nueva imagen, con nuevas caras, con nuevo personal pues para trabajar dentro de la emisora. Proyectos nuevos, como dicen, estamos pues precisamente acompañando a Mauricio, uno de nuestros compañeros ahora que en el canal, donde pues le vamos a colaborar con toda la publicidad básica de un cortometraje que se va a estrenar para el Festival de Cine. Por eso es que yo digo que es lo más importante que tiene Radio Escom. No mentiras, una de las Exacto. cosas más Sí. importantes que tiene Radio Escom es eso, el apoyo que le hacen a todos los nuevos talentos. Pues Mauricio no es como tan nuevo talento, él ya viene con su trayectoria, Bueno, y pero es un nuevo proyecto. Y cabe nombrar que también hacemos parte de la cadena satelital, que es un grupo de emisoras de todo el mundo y estamos permanentemente reproduciendo nuestras emisiones para poder ya intercambiar. Muy chévere. Ok, bueno, yo aquí estoy viendo una información que además de ustedes de promocionar los artistas, veo que están haciendo una convocatoria, o sea, los estudiantes de comunicación social o las personas que tengan una excelente voz se pueden vincular con ustedes. Hablemosle un poquito a los televidentes de esto. Bueno, ok, la convocatoria consiste en lo siguiente: personal que quiera ingresar a nuestra emisora, una cuña aproximadamente de unos 20 a 30 segundos, donde pues describa algo, hable sobre algo, algún tema de interés para poder pues hacer una especie de casting y así tener una selección. Debemos de tener experiencia. A mí me gusta la radio, ¿saben? Yo te cuento. Pues No, sí, ¿no? Hay que todo preguntar. Experiencia no debes tener experiencia, simplemente de pronto que pues una voz agradable y tampoco hay ni miedo pues al hablar por el micrófono, porque hay mucha gente que le tiene pánico a un micrófono cuando Claro, se lo obvio. colocan adelante. Pero puedes no tener experiencia, pero sí primero nos gustaría escuchar la voz de la persona con la cual de pronto podemos ingresar a trabajar. No hay ninguna remuneración, pero la idea es poder trabajar en algo que digamos que realmente te gusta. Y Por con ejemplo, experiencia. nosotros tenemos, por ejemplo, trabajos diferentes y manejamos algo por hobby. Sí, Eso, eso pero es eso es más muy como- bueno para los practicantes de las universidades que a Claro. veces salen, están en décimo y bueno, y la práctica y espere, eso es muy importante. Ustedes una pueden dar oportunidad. un número telefónico para que los puedan contactar. A ver, te cuento, estamos inicialmente, eso es uno de los proyectos que tenemos para comenzar, pero ya a partir del próximo año, con la parte de prácticas universitarias. Nos pueden escribir por ahora, de todas maneras nosotros cuadramos y les avisamos cuál es de pronto nuestro esquema de trabajo respecto a ese tema. Bueno, antes de continuar con ustedes, porque pues obviamente estamos celebrando el 3er aniversario de Radio Escom, quiero hacerles una pregunta. ¿Usted sabe cocinar? Sí, yo ¿Sí sabe cocinar? ¿Qué es ¿Esa lo- la verdad? ¿Cuál es el platillo que usted dice, uff, este es? El mío, yo te digo, el mío es el bistec.
Ay, de Lina acuerdo. se ríe, yo creo que es mentira. Lina, ¿tú sabes cocinar? No, No, él me sabes. enseña. Ah, bueno, por lo menos tiene quien le enseñe. Y Paola, Y yo, bueno, me defiendo, no me muero de hambre y a Karen ni le pregunto porque, bueno. ¿cómo así, Paola? ¿Me Yo estás haciendo quedar tengo mal? una anécdota de Karen que no la voy a contar aquí porque no la quiero hacer quedar mal, pero... Más bien, ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo les voy a invitar a todos los que no sabemos cocinar a que vean esta nota que tenemos preparado porque salió el libro de cocina. O sea, ya no tienen excusa para no meterse a la cocina. Ay, qué bien. ¿Qué excusa para que no aprendan a cocinar? Ya saben, ahí están listos los 220 fascículos. Bueno, y continuamos aquí con nuestros compañeros de Radio Escom. Ellos también hacen parte del medio de comunicación, o sea que también podemos darles felicidades en su día hoy. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, si yo quiero pues emitir o transmitir un programa por Radio Descom, ¿qué debo hacer? O sea, digamos, yo ya tengo la idea, yo ya tengo, digamos, yo quiero hacer un programa, un magazine de novedades y quiero que sea emitido por Radio Descom, ¿qué debo hacer? Bueno, se graba en formato WAV o en formato de MP3, nos lo mandan y sencillamente se monta y se pone a reproducir. Bueno, pero ustedes obviamente tienen que darle el visto bueno de si sirve, no También, sirve. sí. Ah, ok. O si quieren también nos pueden mandar antes qué es lo que van a presentar, cómo lo quieren, nosotros lo retroalimentamos y pues ya Ya, por ahí derecho. sencillísimo. Ah, bueno, muy bueno, muy chévere. Bueno, Freddy, yo veo que ustedes han promocionado muchísimos artistas, aquí tengo un listado grandísimo. ¿Cómo es este cuento? O sea, ellos les pagan, ¿cómo, o sea, cómo es? ¿Los contactan y qué? O sea, ¿cuál es el proceso? A ver, te comento. El proceso básicamente es el siguiente. Nosotros como somos, digamos, una empresa, digamos una entidad sin ánimo de lucro, la idea es promocionar y que nosotros también nos promocionemos. Por ejemplo, entre los artistas conocidos tenemos la orquesta de Caché, que es una pues, orquesta famosísima por sus lindas mujeres. También tenemos la orquesta Sin Nombre Son, es una orquesta aquí de la ciudad de Cali, de merengue, música variada. Chanel. Grupo Chanel de la ciudad de Barranquilla, y pues hay entre otros. La idea con ellos es que ellos nos mandan a nosotros una producción, por ejemplo, de lo que ellos están realizando, el trabajo que están realizando, y nosotros ya en un pregrabado la montamos en la emisora. ¿Eso se puede hacer por medio del portal de los colombianos? ¿Me están contando ustedes ahorita detrás de cámaras? Ok, hay un portal, que es el portal de los colombianos, que es www.colombia.com, un enlace donde dice emisoras, ahí buscan la ciudad de Cali o el valle, el departamento, y ahí está nuestro logo de la emisora. Lo más chévere es que nos Perfecto. pueden escuchar en todo el mundo. Correcto. Claro. Esa es la ventaja de una emisora por internet, que por Sí, todo el mundo señora. los pueden escuchar y obviamente a los artistas los pueden conocer en todo el mundo. No, y por lo de la cadena satelital, eso es una gran ayuda, para la emisora, pues darse a conocer bastante y sobre todo para los practicantes, que pues, también. Claro, y no solo, además los artistas que ustedes los están ayudando pues con la promoción, no solamente se van a conocer nacional sino internacionalmente, eso es un punto pues bastante a favor. Bueno, muchachos, feliz cumpleaños. Ok, muchas gracias. Muy amable. Feliz cumpleaños, felicidades y esperamos que sigan con este proyecto que es buenísimo y pues aparte muy importante, ya que, como les decíamos, ayuda a los nuevos talentos, a los nuevos artistas. Felicidades en su cumpleaños número 3. Ok, muchas gracias. Bueno, a ustedes los invitamos a ver comerciales, ¿no, Pau? Sí, están invitadísimos a ver los comerciales. Ya regresamos con Una Tarde con CNC.